Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y estoy bien animado hoy porque tengo algo pues muy interesante para estudiar con ustedes. Es algo que Dios me había dado, ¿verdad? Y por algún tiempo yo he querido enseñar de este tema. Se llama Los 7 Tabernáculos. Hoy vamos a tener un estudio bíblico, pero también vamos a estudiar la historia. Por esto ya puse aquí nuestro perfil de la Biblia, ¿verdad? Y yo voy a mostrar los 7 tabernáculos. Dios siempre usa el número 7. Y en estas semanas pasadas hemos estudiado de las 7 tal, ¿verdad? Hemos estudiado de los 7 resurrecciones, los 7 juicios, los 7 bautismos. Y entonces vamos a continuar con esto, los 7 tabernáculos. Ahora, ha sido un mes pasado, o quizás un poco más, en que hablé y enseñé de los tabernáculos. Y hice 2 videos sobre el tabernáculo del Antiguo Testamento. Uno de Éxodo y Levítico, solo del Antiguo Testamento, explicando y mostrando lo que es, con los vasos y los instrumentos y las cosas que tenía. Y también hice otro video mirando hacia atrás del Nuevo Testamento, y fuimos al libro de Hebreos y hablé del tabernáculo y como Pablo dijo que tal cosa en el tabernáculo es un tipo de, salvación de hoy o algo así. Y yo no recuerdo si fuera en inglés o en español en que yo dije, yo pienso que hay 7 tabernáculos. Yo dije esto sin pensar. Pero después estuve pensando, ¿hay 7 tabernáculos? Claro que sí. Entonces yo hice este estudio y claramente veo en la Biblia 7 tabernáculos. Entonces yo quiero compartir con ustedes hoy esta enseñanza. Es una enseñanza que el Señor me dio a mí. Estuve buscando a otros lugares y no hallé otro que hable de los 7 tabernáculos. A veces hablan de uno o del otro, pero no he visto ningún estudio de los 7 tabernáculos en que alguien enseñe todos los 7 a una sola vez. Entonces yo quería hacerlo y mi deseo es que sea una bendición para que puedas aprender, ¿ok? Vamos entonces a Levítico 26. Levítico 26. En el libro de Levítico, en 26, 9 hasta 12, leímos. Levítico 26, empezando con 9 hasta 12. Hablando el Señor dice, porque yo me volveré a vosotros. ¿Quién? Pues el Señor está hablando a la nación de Israel, su pueblo escogido. Y dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y estableceré mi pacto con vosotros. Y mire lo que dice. Y comeréis lo añejo de mucho tiempo y sacaréis fuera lo añejo a causa de lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominaré. Ok. Entonces dice 12. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ok, entonces Dios está hablando en este pasaje a Israel diciendo que mi deseo es morar adentro de vosotros. Yo pondré mi morada en medio de vosotros. Ahora, interesante, en inglés dice, I will set my tabernacle among you. Pondré mi tabernáculo adentro de nosotros. ¿Por qué? Tabernacular con alguien es morar con alguien. Entonces está hablando Dios diciendo, yo quiero morar con mi pueblo, yo quiero estar en medio de ellos. Para mí es una gran enseñanza esto, y qué gran bendición. Que Dios, el creador, Dios del cielo, el que creó todas las cosas, quiere tener comunión con su creación. Tiene deseo, Dios, tiene el deseo morar y tener comunión con su pueblo que él había creado. Entonces Dios habló con Israel diciendo, hay que construir algo, y más adelante habla de construir el tabernáculo, porque su deseo era
estar adentro, morar con ellos, para tener comunión con ellos. Y Dios todavía desea tener comunión con su creación. Dios quiere una relación con usted. ¿Tiene usted una relación con Dios? Dios es un Dios poderoso, pero también un Dios de amor. Y ama a su creación. Tanto que murió por su creación, ¿verdad? Y Él quiere tener una relación con todos. Bueno, para mí es un Dios de amor, un Dios todopoderoso. Vamos a Éxodo 39. Y doy gracias a Dios que la Biblia tenemos, ¿verdad? Para que podamos saber más de este Dios, el creador de todo. Y saber más de su deseo morar con nosotros. Y Dios dio a Moisés los planes, podemos decir. Y dijo a Moisés, hay que... Moisés. Dijo a Moisés, mi deseo es estar adentro de mi pueblo, de morar con ellos. Hacer su morada. Vamos a hablar hoy de los 7 tabernáculos. De los 7 tabernáculos. Y aquí voy a apuntar tabernáculos, cada uno. Tabernáculos lleva acento, ¿verdad? Y yo voy a poner cada uno. Y esto será el número primero, el número 1. Éxodo 39, 32. Éxodo 39, 32. Y fue acabado toda la obra del tabernáculo de la congregación. E hicieron los hijos de Israel como el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Ahora, capítulo 40 y versículo 2. En el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de la congregación. Versículo 6. Está hablando del tabernáculo de la congregación. Versículo 7. Tabernáculo de la congregación. Versículo 19. Extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubiertura encima del mismo, como el Señor había mandado a Moisés. ¿Ok? Vamos también a Éxodo 25. Y lo que quiero decir aquí es esto. El primer tabernáculo era el tabernáculo que Dios enseñó a Moisés. Y dijo a Moisés, hay que construirlo así. Y entonces esto era el tabernáculo de la tienda. Es un tabernáculo que es una tienda. ¿Sabes qué es una tienda? En el desierto. Y acabamos de leer el versículo en que Dios dice hay que poner como una tienda, ¿verdad? Una cobertura ¿de qué? De pieles de animal. Entonces fue una tienda en el desierto y Dios mandó a Israel a hacerlo. Y Dios quería que ellos hicieran esta cosa. Leímos Éxodo 25:8. 25:8. Así dice. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Otra vez el deseo de Dios es habitar con su pueblo, estar dentro. Y esto es lo que Dios mandó. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te mostraré, el modelo del tabernáculo y el modelo de todos sus vasos, así lo haréis. El tabernáculo en el desierto. Se llama tabernáculo, pero fue una tienda en el desierto. Algo en que construyeron rápidamente, cobertura de pieles de animal, para algo que pudieran deshacer y poner en otro lado. Y mientras que estaban los 40 años en el desierto, se movían alrededor del desierto, cambiando lugares y deshaciendo y después haciendo de nuevo este tabernáculo que era una tienda. ¿Me entiendes? Entonces es algo que pudieran mover en diferentes lugares mientras que ellos viajaban en el desierto. Vamos ahora, segundo de Samuel. Segundo de Samuel, y yo les voy a mostrar el segundo. Ahora, segundo de Samuel, capítulo 7. Y esto es el segundo. Y el segundo es el
templo de Salomón. Y esto, el templo de Salomón, muchos conocen de esto como la primera o el primero templo. Ok, ¿qué pasó? Después de Moisés, había uno que se llamaba David. Y David era un rey bien conocido de Israel. Y él tenía un hijo que se llamaba Salomón. Salomón. Vamos a 2 de Samuel 7. Y vamos a leer de David. Porque David tenía el deseo de construir una casa o un templo para su Dios. Pero Dios dijo, no, yo no voy a permitir a usted, pero su hijo construirlo. El primero era tienda. Esto era de madera y, imagino, piedras y todo. Entonces, esto era en el desierto. Esto era en Jerusalén, donde gobernaba el rey David. 2 de Samuel 7:1. Y aconteció que estando ya el rey asentado en su casa, ¿cuál rey? Está hablando de David. Después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo moro en edificios de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿En qué? En una tienda. Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, que el Señor es contigo. Y aconteció aquella noche que vino la palabra del Señor a Natán. ¿Quién era Natán? Un profeta en el Antiguo Testamento. Ve y di a mi siervo David: así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Está preguntando, ¿en verdad me vas a construir una casa, David? Ajá, sí. Versículo 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que anduve en tienda y en tabernáculo, en tienda. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado palabra en alguno de las tribus de Israel. Y dice: ¿a quién haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel para decir por qué no me habéis edificado casa de cedros? Ahora versículos 12 y 13. Dios está hablando y mire lo que Dios dice. 12. Cuando tus días fueran cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y asegaré su reino. Él, ¿quién? El hijo de David, Salomón. Él, dice la palabra de Dios, lleva acento, perdón. Y dice: él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré por siempre el trono de su reino. Entonces estamos leyendo aquí el deseo de David construirlo. Y David tenía este gran deseo, construir un templo para su Dios. Pero Dios dijo: no, David, no, su hijo es el que va a construir. Entonces construyó su hijo esto. Entonces miramos a esto, la que construyó era su hijo. Y lo que construyó era Salomón. Y Salomón construyó este templo alrededor de 1000 años antes de Cristo, más o menos. Ahora vamos a primero de Crónicas 22. Y yo no quiero dar muchos versículos hoy, pero suficientes para que puedas saber de qué hablo, ¿verdad? Y estamos hablando de la Biblia, pero también doy historia. Ya puedes ir a Israel ahora y ellos dicen: bueno, en tal estaba este templo, pero fue destruido, y otro construido. Entonces es una cosa que existía en la historia. Y para mí la Biblia es más que solamente un libro de profecía, y es un libro de historia. Entonces estamos estudiando la historia hoy mientras que estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? En 1 de Crónicas 22, versículos 6 hasta 11. 1 de Crónicas 22, 6 al 11. Llamó entonces David a Salomón, su hijo,
y mandóle que edificase casa al Señor Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre del Señor mi Dios. Mas vino a mí la palabra del Señor diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, versículo 11, sea contigo el Señor y seas prosperado, y edifiques casa al Señor tu Dios como Él ha dicho de ti. Entonces está hablando David a su hijo diciendo: así me había contado Dios. Entonces yo le cuento a usted, hay que construir este templo, hay que construir la casa para el Señor. En Primero de Reyes 6, quiero compartir otro, ¿verdad? Que aquí hemos leído, ¿verdad? Un versículo en que el padre mandó al hijo hacerlo. Entonces la pregunta es: ¿hizo el hijo? Claro que sí. Primero de Reyes 6, 1 al 3 y versículo 14. Primero de Reyes 6, 1. Y sucedió en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó al Señor tuvo 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos y más, hasta que nos da los datos de la longura, ¿verdad? Y altura y todo. Ahora mira a versículo 14. 14 dice: así que Salomón labró la casa y acabóla. Entonces él lo terminó. Hizo lo que Dios mandó. Esto es el primer templo. Uno en el desierto, andaba en el desierto con esto, y al entrar en la tierra prometida había. Pero David tenía el deseo: no, y quiero algo más firme, que no se mueve, que ya está fija, ¿verdad? Y el hijo lo construyó como Dios dijo. Cuando le digo, alrededor de 1000 antes de Cristo, más o menos. Ahora, puedes leer, no tengo tiempo, pero le voy a dar. Puedes leer Primero de Reyes 8, 10 hasta 66. Y Segundo de Crónicas 6, 1 hasta 42. Allí miramos a Salomón y su dedicación del templo, en que él está hablando y dice: mire, yo dedico a usted, Señor, esto. Ahora, ¿cuánto tiempo duró este tabernáculo? Bueno, según la historia, más o menos hasta el año 586 antes de Cristo. Más o menos 586 antes de Cristo duró. Entonces casi 500 años. Pero ya llegó un hombre. Vamos a Segundo de Crónicas. Y ya empieza lo que se llama la cautividad. Algunos dicen el exilio, ¿verdad? La cautividad de Israel en Babilonia. Sabemos por la Biblia y por la historia que entró Babilonia y quitó muchos judíos y llevaban a ellos en cautividad a Babilonia por 70 años. ¿Por qué? Por la rebeldía en contra de Dios. Era el juicio de Dios contra los judíos. Y tenía que ir en cautiverio o cautividad en Babilonia por 70 años. Y en este tiempo, el rey de Babilonia destruyó este templo. Más o menos en 586 antes de Cristo. Y mire lo que dice en 2 de Crónicas 36, 7. Leímos ahí:
También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los vasos de la casa del Señor y pusólos en su templo en Babilonia. Entonces, Nabucodonosor es una palabra grande para mí. En inglés, fácil. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. En español, Nabucodonosor o algo. Es un poco más largo. Nabucodonosor. Oh, es difícil decir su nombre. Pero este rey destruyó este templo. Y llevó la gente fuera de Israel, los israelitas, los judíos, y tenían que vivir en Babilonia con él. Y allí quedaban por 70 años. Y vamos a ver lo que pasó después. Bueno, mientras que estaban allí, los judíos querían regresar. Querían salir de Babilonia. Querían regresar a Sion, a Jerusalén. Y había un hombre que dijo, ok, el rey Ciro, 70 años después, dio el decreto y dijo, está bien, ya puedes regresar. Y tenemos hombre que se llama Ezra y otro que se llamaba Nehemías. Y yo no recuerdo, siempre me confundo los dos, perdón. Uno reconstruyó el templo y el otro reconstruyó la ciudad. Siempre me olvido cuál era, ¿verdad? Pero pienso que era Ezra, ¿verdad? Que reconstruyó el templo. Entonces, esto es el templo reconstruido. Esto se llama el templo reconstruido. Ok. Ahora, yo no quiero confundir a usted porque hay otro templo reconstruido. Entonces, para que no se confunde, y necesito llamar esto el segundo templo. ¿Ok? Segundo templo, porque yo no quiero que sea confundido. Llamamos hoy en día este templo reconstruido de Ezra y Nehemías, y había otro, Zerubabel, algo así. Reconstruyeron, porque Babilonia había destruido. Y ellos reconstruyeron. Y esto es el segundo templo. Fue reconstruido de ellos, gracias a Dios. Y ellos hicieron todo este trabajo. Ahora, yo no voy a leer todo de Ezra o de Nehemías o todo, ¿verdad? Pero yo quiero más o menos dar la fecha y dar dos versículos. Era más o menos en 516 que Ciro dio este mandato o decreto. Está bien, ya puedes regresar. Ok, más o menos en este 516. Ok, bueno, vamos a leer Zacarías 8:9. Zacarías 8:9. Había un profeta, y muchos de los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de cosas que habían de pasar en su día, pero también de cosas que habían de pasar en el futuro. Pero nosotros tenemos en la Biblia Zacarías. Zacarías era un profeta que vivía en aquel tiempo, y un poco antes de reconstruir esto, Dios habló con él diciendo, mire, ellos sí van a reconstruir. Y tenemos esta profecía en Zacarías 8:9. Zacarías 8:9. Y ahí leímos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos. Manos de vosotros los que oís en estos días estas palabras. De la boca de los profetas. Desde el Señor que se echó el cimiento a la casa del Señor de los ejércitos, para edificar el templo. Profetizó un profeta vivo en el tiempo de ellos y de esta cautividad, ¿verdad?, de Babilonia. Y dice que Dios va a reedificar el templo. ¿Y qué pasó? Reedificó el templo. Aún más tenemos Isaías 44. Y para mí, amo mucho a la palabra de Dios porque yo veo que es verdad. Y sabemos que la palabra de Dios es verdad por la profecía que está en este libro. Mucha profecía hay en la Biblia, hasta que de cosas en el futuro, que vamos a hablar un poco más adelante. Pero yo le voy a dar un versículo espantoso aquí. Isaías 44, 28.
Mire lo que dice. Menciona un hombre hasta 300 antes que había nacido. Increíble. ¿Cómo pudiera profetizar un hombre esto? No, era Dios que profetizó por la boca de los profetas. Mire lo que dice Isaías 44:28. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, en diciendo a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. ¿Quién estaba hablando aquí? Isaías. Cuando Isaías escribió esto, esa profecía de Dios, era en el año más o menos 712 antes de Cristo. Casi 300 años antes que esto, en la historia sabemos, había un rey que se llamaba Ciro, el mismo nombre. Y él llegó después de los 70 años de cautividad, era el rey. Y Ciro dijo, Esra, Nehemías, vaya, reconstruir, está bien. Y fue fundado el templo y construido otra vez. ¿Con quién? Con el rey Ciro. ¿Cómo pudiera profetizar tal hombre el nombre de él que va a hacerlo antes? Si no fuera Dios hablando con él. Porque Dios sí sabía. Será el rey Ciro. Increíble para mí. La Biblia da mucha profecía. Y aquí tenemos un versículo buenísimo. Escrito casi 200 años antes. Había profetizado por nombre el que va a dar el decreto. Reconstruir el templo. Y fue reconstruido exactamente como Dios dijo por los profetas. Entonces fue reconstruido más o menos en 510 y algo antes de Cristo, este templo. ¿Qué pasó? Fue destruido este templo por los romanos. Fue, ¿cómo es la palabra? Desecrated en inglés. Tengo un poco de duda acerca de esto, número 4, ¿verdad? Porque he estudiado mucho y yo no sé si puedo decir fue destruido, porque no sé si fue destruido completamente. Pero lo que sí sé es que fue remodulado o renovado, podemos decir, el número 4. Pero yo no sé si fue renovado completamente, porque el otro había sido destruido completamente. Pero yo sé que fue desecrado. Es una palabra, desagrado. ¿Cómo es la palabra? Desecrated en inglés. Lo que intento decir es, según la historia, este templo que existía, construido más o menos en 516 antes de Cristo, fue ahí cuando entraban los romanos. Y cuando entraban los romanos, ellos hicieron una cosa bien horrible. Y lo que hicieron ellos era en 168 antes de Cristo. 168 antes de Cristo. Había uno que se llamaba Antioquía Epifania. Antioquías en inglés. Epiphanes. Antioquía Epifanía o algo así en español. Y él entró adentro de este templo. Puso un ídolo del dios falso, Zeus. Y ahí sacrificó un chancho, un cerdo, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra? No, marano. Otros dicen marano. Sacrificó uno de estos. Porque él no creía en el Dios verdadero. Entonces él quería hacer algo tan espantosa, tan horrible, que para Israel era gran abominación. Y así miramos su desrespeto al pueblo de Israel. Entonces de ahí, de 168 antes de Cristo, miramos el desuso de esto. Ahora la pregunta es, ¿fue destruido completamente o todavía estaba ahí el edificio cuando había el otro? Bueno, ¿cuál es el otro? El otro era la reconstruir, ¿cómo es la palabra? Reconstruido, ok. Pero llamamos esto el templo de Herodes. Y esto es el número 4. Había un hombre que se llama Herodes. Y Herodes era un rey. Y los romanos pusieron a él como el rey de este lugar, porque los romanos conquistaron a Israel.
¿Ok? Había este edificio, este templo. Pero Herodes remodeló, renovó, ¿verdad? A este templo. He leído algo en YouTube que dice, el templo antiguo construido por Zerubbabel, o por Esdras, Nehemías y todos, fue reemplazado por Herodes, quien puso un edificio magnífico, quien construyó una gran, bella casa, podemos decir, un edificio maravilloso. Entonces, ¿destruyó esto para hacerlo? ¿O estaba allí y él solo lo hizo mejor? Como yo vivo en una casa antigua aquí, es horrible mi casa donde vivo. Mi deseo es destruirlo todo y comenzar de nuevo. Pero no tengo dinero a hacerlo, entonces poco a poco estamos arreglando. Para mí no vale la pena porque es tan horrible. Pero ¿hizo esto Herodes? ¿Arregló lo que estaba o construyó todo de nuevo? No sé. Pero miramos claramente que podemos poner esto como uno de los 7, porque él hizo mucho diferente. Y según lo que yo he estudiado, la su trabajo era hacer el edificio mucho más mejor que era antes. Algunos hasta hoy llaman estos dos lo mismo. Muchos hoy en día dicen que es el mismo, por esto los dos dicen segundo templo, por el nombre. Pero yo digo que hay una diferencia, porque él cambió mucho, él construyó mucho más, hizo más alto, entonces yo le digo que es otro, ¿ok? ¿Está bien? Puedes estudiar más. Si tú no quieres que no es uno de los 7, entonces ya solo tenemos 6. Pero para mí veo muy diferente, porque él hizo mucho trabajo en reconstruir mucho. Entonces para mí era diferente. Entonces, segundo templo todavía llaman hoy en día muchos. Pero Herodes hizo este trabajo en más o menos 18 antes de Cristo. Algunos dicen entre 20 y 10 antes de Cristo hizo su trabajo él. Pero si vamos a la Biblia, encontramos la Biblia dice cuántos años tardó. Vamos a Juan. El libro de Juan, capítulo 2, versículo 20. En Juan 2:20 habla la Biblia de este tabernáculo o templo. En Juan 2:20 dice así. Jesús está hablando en versículo 19, versículo 20, los fariseos responden y dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Estaban hablando de este templo y dice que tardó 46 años. Entonces, imagínense trabajando 46 años. Será un edificio grande, bonita, wow, ¿verdad? Entonces, bien diferente que aquel templo. Entonces, por esto lo diferencio yo, que son diferentes los dos. Yo tengo 7 tabernáculos, porque era tan más grande, más bonita, más bella. No tengo tiempo para mostrar otros versículos que hablan de esto, pero llegó a algunos y dicen, Jesús, mire a este edificio, qué bella, qué bonita la casa aquí. Mire a las piedras preciosas. Mire, y estaban ellos atónitos cuando miraban porque era tan bella. He visto réplicas, ¿verdad? Modelos en internet. Algunos han reconstruido en un foto o algo y dicen, pensamos nosotros que era así. Y mirando estas fotos uno dice, wow, un gran edificio bien bonito y todo. Entonces yo veo que era diferente. Construido esto entre 20 y 10 antes de Cristo. Más o menos pensamos que era dedicado el 18. Porque si era 46 años sin edificar, más o menos dijo esto en 30 o entre el tiempo de Cristo, 30 después de Cristo. Más o menos 16 hasta 18 era dedicado antes de Cristo. Ahora, ¿qué pasó con este templo? ¿Todavía existe hoy en día? No. Y hasta que Cristo mismo, Jesús,
había hablado de este templo. Y Jesús dijo que este templo será destruido. Vamos a Lucas 19. Ahora, hay otros pasajes también en los evangelios en que Jesús profetiza del templo, pero escogí esto, ¿verdad? 19:41. Jesucristo está entrando en Jerusalén y mira al templo. Mira la profecía de Jesús, Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca, viniendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú conocieses aún tú, a lo menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, mas ahora están encubiertas de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con trinchera y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y otros pasajes Jesús dice lo mismo hablando del templo. Dice que no van a dejar ni piedra sobre piedra. Van a derrumbar, es la palabra, destruir hasta todo, quitando todas las piedras para que no existe más. Y esto pasó exactamente en 70 después de Cristo. Es la historia. Y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué construyeron los romanos errores de esto? Y después ¿por qué se desecharon tanto que ni existía piedra sobre piedra? Porque según la historia secular, había un rumor, ¿verdad? Había alguien que dijo: oh, abajo de esto ya tienen escondido su tesoro, su oro y plata. Entonces los romanos estaban pensando: oh, entonces tenemos que quitar cada piedra para ir hasta abajo para descubrir el oro. Quién sabe si encontraron algo o no, pero sabemos según la historia que hicieron exactamente como Jesús dijo, que quitaron piedra, ni existía piedra sobre piedra. Destruyeron tanto a este edificio. En 70 después de Cristo, que se llamaba Tito entró. Y Tito es el que destruyó a Jerusalén y hizo esto daño de destruir todo. Y hasta hoy usted puede ir a Roma, en Italia, y ahí hay un arco de Tito. Es una cosa grande y puedes entrar. Y ahí a un lado tenemos un tallado allí, ellos saliendo de Israel con los vasos y instrumentos y todo del templo. Es una cosa interesante. Es histórica, ¿verdad? Estamos estudiando la Biblia, pero estamos hablando de historia, cosas que habían acontecido en la historia del mundo. Para mí es muy interesante. Y profecía. Profetizó Jesús de esto y ya pasó. Ahora, el quinto es el templo que ha de venir, que va a venir algún día en el futuro. Desde 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó este templo, hasta hoy donde estamos nosotros, ya no existe ningún templo en Israel. Disculpe, y necesito poner aquí esto. Entonces nosotros estamos aquí más o menos muy cerca del rapto. Estamos esperando el rapto. Pero hoy en día, si tú vas a Israel, y si Dios permite, yo voy a ir muy pronto a Israel. Si Dios permite, mi deseo es ir en este año. Y tengo un amigo que dice que va a comprar los boletos y vamos a ir. Pero si tú vas a Israel, tú vas a saber y encontrar que no existe ningún templo ahí. Pero en Israel hay muchos que quieran reconstruir su templo de nuevo. Esto llamamos el templo reconstruido, porque ellos aún más quieren reconstruir. Reconstruido. Será entonces el tercer templo, para que no confundamos, ¿verdad? Para no se confunde, llamamos el tercer templo, ¿ok? Tenemos el primer templo de Salomón, segundo templo de Esdras, Nehemías, Zorobabel, los de aquel tiempo después del exilio en Babilonia de 70 años.
Y bueno, Herodes remodeló, entonces algunos todavía dicen que es el mismo segundo templo, no sé, que estaba, él solo pues remodeló, hizo más bonito, pero ahora ya no hay, por lo que Tito había hecho en 70 después de Cristo. Entonces por casi 2000 años no había existido ningún templo en Israel. Ahora algunos enseñan y por esto nunca jamás será. Porque muchos hoy en día que dicen que son cristianos, dicen Dios terminó con los judíos y los judíos jamás van a venir, jamás van a reconstruir, no van a tener ningún templo, ya terminó Dios con los judíos. Así son la gente que no creen en dispensaciones. Ellos tienen esta idea que Dios completamente terminó con Israel. Mentira, ¿ok? Ellos no saben lo que dicen. Porque Dios no terminó con Israel. La Biblia claramente dice, Pablo dice en Romanos 11, que Dios va a trabajar otra vez con Israel algún día. Una vez en el futuro Dios va a trabajar con Israel. Otra vez. Entonces, en 1948, otra vez Israel se levantó como nación. No terminó Dios con Israel, gracias a Dios ya están otra vez. Y ahí están ellos allí en Israel. Y muchos que están ahí dicen que son judíos. Quién sabe si son o no. Algunos dicen, no hay judíos. Los que dicen que son judíos no son. Pues quién sabe. Sí, la Biblia habla de judíos falsos. Pero Dios sabe dónde son sus judíos verdaderos. Y ya está la nación de Israel otra vez. Y ahí está en Israel grupos que están dispuestos, listos, reconstruir el templo. Se llama el Instituto del Templo, es uno. Otro grupo es en inglés Temple Mount y Eretz Yisrael Faithful Movement. El español, el Movimiento Fiel Eretz Yisrael. Eretz Yisrael significa la tierra de Israel. Y el monte o la montaña del templo. Son los dos grupos más grandes. Tú puedes buscarlos en YouTube si deseas o algo así. Ellos tienen el deseo de reconstruir el templo. Hasta que ya tienen los vasos, los instrumentos, el candelero, todo, el arca reconstruido. Ya tienen todo. Y hasta que tienen el edificio terminado y tienen cada piedra. Y están tan listos a reconstruir que uno preguntó a ellos. Y ellos le dan permiso de reconstruir ¿cuánto tiempo? En un día terminaremos. Porque tenemos todas las piedras y cada uno tiene número, solo tenemos que ponerlos. Entonces ya están listos todo. La única cosa que falta es permiso. Permiso reconstruir el templo. La Biblia dice que será en Israel un templo reconstruido en la profecía. Vamos al libro de Revelación. El libro de Revelación claramente enseña que después del rapto, Dios trabaja con Israel y será un templo reconstruido en aquel tiempo. Nadie puede negarlo porque aquí está en la palabra de Dios. El libro de Revelación o Apocalipsis, lo cual es un libro de profecía. Revelación 11. Está Juan. Y Juan está hablando de la tribulación de este tiempo. Y dice, y fueme dado una caña semejante a una barra. Y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y los que adoran en él. ¿Mide qué? El templo de Dios. Bueno, tiene que estar ahí. Empero echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y pisarán la santa ciudad 42 meses. Ahora, 7 años es la tribulación. Consiste de 3,5 y 3,5. 3,5 años es exactamente 42 meses. Y la Biblia nos enseña que el templo tiene que estar reconstruido en este tiempo. Ahora, la única cosa que yo no sé es si van a reconstruir antes del rapto o después. Yo sé que existe durante la tribulación el templo, pero ¿está reconstruido un poco antes o después del rapto? Ni idea. Solo sé que sí está en la tribulación. Entonces quizás nosotros que somos salvos antes del rapto podemos ver la
la reconstrucción, es la palabra, podemos ver a este templo antes del rapto. No sé, mi pensamiento, yo pienso, van a reconstruir después del rapto. Pero quizás un poco antes. Pero tiene que existir durante de este tiempo. Ahora con esto dicho, vamos a 2 de Tesalonicenses. Porque Pablo nos enseña algo interesante. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y leímos versículo 3 hasta 5. Leímos 2, 3. Ahora el contexto es el día de Cristo o el rapto. Antes que viene el rapto, ¿qué tiene que pasar? Versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Ahora, coma el hijo de perdición. 2 nombres tiene el anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué da 2 nombres del anticristo, Pablo? Porque si leímos la palabra de Dios y el libro de Revelación o Apocalipsis, dice que cuando el anticristo viene, él viene como el hombre de pecado. Es un hombre. Pero también dice que en medio de la tribulación de 7 años, será matado. Tiene una herida de muerte. ¿Qué significa? Pues murió. Muere el anticristo en medio de la tribulación. Y dice, su otro nombre es el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Bueno, el hijo de perdición en Mateo, Marcos, Lucas, Juan era Judas. Y la Biblia dice que Satanás entró en Judas. Judas es un gran tipo del anticristo. Entonces yo veo, leyendo el libro de Apocalipsis o Revelación, el anticristo empieza como un hombre, pero cuando está asesinado, la Biblia dice que él resucita. Tenía una herida de muerte, pero ya vive. Cuando él vive, vive con Satanás encarnado en él. Si Satanás está dentro de él y gobierna los últimos 3.5 años, mire lo que hace él en este tiempo. Seguimos leyendo. 2 de Tesalonicenses dice, y versículo 3, ¿verdad? Está hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrando a sí mismo que Él es Dios. ¿Cómo puede el anticristo sentarse en el templo diciendo que Él es de Dios si no está reconstruido? Hay que reconstruir. Y algún día harán. Y esto es cuando Satanás se asienta. ¿Es correcto decirlo así? Se asienta en el templo. Entonces el templo tiene que estar reconstruido. Todos los judíos están listos y quieren. La única cosa es permiso. Y todavía no han dado permiso. Pero todos los días están hablando en Israel. Bueno, estamos casi al punto de dar permiso a reconstruir el templo en Israel. Ya sabemos que estamos cerca del rapto. Porque están hablando los judíos. Ya estamos listos a reconstruir el templo. Y Pablo y aún Juan en Apocalipsis o Revelación dice, y en la tribulación tal cosa pasará. Entonces yo creo que la Biblia es verdad. Y doy gracias a Dios por eso. Bueno, ya largo fui, pero bueno. Está bien. Seguimos. Número 6. El templo en el cielo. Templo en el cielo. No queda mucho tiempo a hablar de esto. Hablé de esto un poco cuando hablé en mi otro sermón sobre el tabernáculo. Si tienes tiempo, por favor, vaya a YouTube y poner mi nombre, Roberto Breaker o Robert Breaker, y después tabernáculo. Y ya puedes ver los 2 videos que yo hice ya sobre el tabernáculo. Porque hablo del tabernáculo en el cielo. Pero más rápidamente quiero dar algunos versículos. Porque en el cielo hay un templo o un tabernáculo. Mira lo que dice Revelación 11:19. Así está en la Biblia. Revelación 11:19. El templo de Dios fue abierto en el ¿qué? En el cielo.
hay un templo en el cielo. Entonces el templo, bueno, olvidé poner esto, número 5. Quiero poner todo aquí porque olvidé poner el último en inglés. Número 5 es el templo reconstruido en la tribulación. Ahora, hay uno en el cielo, según la palabra de Dios. Vamos a Hebreos, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, Pablo habla de esto. Y dice que el templo, el primero, lo que tenemos ahí, la tienda, esto que Dios mandó a Moisés construir, era nada más que una réplica o un modelo o un símbolo o como podemos decir, era igual que lo que había en el cielo. Miren lo que dice Hebreos 8. Así que la suma de las cosas que hemos dicho es esta. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Este tabernáculo se llama el verdadero tabernáculo. Es el tabernáculo en el cielo y es igual que el tabernáculo en el desierto. Porque dijo Dios a Moisés, hay que construir esto según lo que yo digo, los números, ¿verdad? Tantos cubos o algo así. Porque era un modelo de lo que estaba allí. Y miramos esto claramente. Mira lo que dice el versículo 5. Los cuales sirven del ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Como fue avisado por Dios a Moisés cuando estaba para hacer el tabernáculo. Porque, mira, dice, haz todas las cosas según el modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Y en el Antiguo Testamento tenía que tener sangre. Sacrificio de sangre. Y este sacrificio era de animales. Entonces la sangre de muchos animales en aquel tabernáculo es lo que dio perdón de pecado en aquel entonces. Pero Cristo vino, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y la Biblia habla de cuando Él resucitó, llevó su sangre allí. Y puso allí. Y yo no tengo tiempo de leer esto. Está en otro pasaje aquí en el libro de Hebreos. Entonces por esto te recomiendo buscar, ¿verdad? Mis otros videos en que hablo del tabernáculo en el cielo. Pero la Biblia claramente enseña que hay un tabernáculo o el templo, un templo en el cielo. Ahora miramos el último. Vamos a 2 de Corintios 5. El último, 2 de Corintios 5. Me gusta estudiar la palabra de Dios. Y qué interesante para mí que tantas veces que Dios usa el número 7. Y claramente miramos los 7 tabernáculos o templos, podemos decir. En 2 de Corintios 5:4, mire lo que dice Pablo. Porque verdaderamente los que estamos en este tabernáculo gemimos, estando sobrecargados. ¿Por qué? Porque no queríamos ser desnudos, antes revestidos para que lo que es mortal sea tragado por la vida. Ahora vamos a 2 de Pedro 1:13. 2 de Pedro 1:13. Está hablando Pedro. Y 2 de Pedro 1:13 y 4, mire lo que dice. Porque tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo de incitarlos por medio de recordamientos. Sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Está hablando Pedro y está casi al punto de morir porque está escribiendo este libro antes que ellos asesinaban a él. Murió como mártir para el Señor. Y dice, yo tengo que dejar mi tabernáculo. ¿Qué está diciendo él? Está hablando de el tabernáculo de su cuerpo. Entonces esto será el tabernáculo o templo de su cuerpo. O del cuerpo, podemos decir. Del cuerpo del creyente. Ok, muchas cosas que tengo que decir aquí. Número 1,
está hablando del cuerpo. Dice que el cuerpo es como un tabernáculo. Oiga bien, ¿para qué tabernáculo? ¿Por qué llama al cuerpo un tabernáculo? Porque Dios mora adentro de un creyente. ¿Y qué quería Dios en el principio? Morar con nosotros, que somos su pueblo. Y en el Antiguo Testamento no pudo entrar dentro de un creyente porque eran pecadores. Pero ahora por la sangre de Cristo ya podemos ser salvos y ahora el Espíritu Santo puede entrar y morar adentro de nosotros. Nosotros que somos salvos hoy somos el templo de Dios. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16, Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el Antiguo Testamento Dios quería el tabernáculo o la tienda porque Él quería morar y hacer su morada entre su pueblo. Pero por la sangre de Cristo podemos ser salvos y ahora Dios puede hacer su morada hasta dentro de nosotros y nuestro cuerpo se llama el tabernáculo de Dios. Aún más en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia enseña que cuando uno es salvo hoy por la fe en la sangre, ya es un tabernáculo o un templo, su cuerpo. Y Dios mora adentro de él. Por esto estoy bien enojado con otras versiones de la Biblia. Yo no uso la 1960, porque ahí en 2 de Pedro no dice tabernáculo, dice cuerpo. ¿Quién tradujo esto? Cuando hasta el griego está diciendo el tabernáculo. El tabernáculo es una enseñanza de Pablo que ahora nosotros somos el templo de Dios. Y cambiarlo en la Biblia, a perder esta enseñanza bíblica, yo enojo. Yo no me gusta cuando uno cambia la palabra de Dios. Pero mire, no sé si recuerdas, pero en el Antiguo Testamento, fíjese, había dividido así. Y tenemos tres partes. El lugar santísimo. Santísimo. Tenemos el lugar santo. Y tenemos el patio. Y la única manera en que Dios pudiera morar con su pueblo en el Antiguo Testamento era venir aquí y morar. Entonces Dios, la morada, Dios, bueno, ¿cómo le escribo? La morada de Dios. En el Antiguo Testamento era en este lugar. Entonces Dios quería este lugar para morar con su pueblo. Ahora, ¿qué son nosotros? 1 de Tesalonicenses 5:23 dice que nosotros consistimos de tres: alma, cuerpo y espíritu. Entonces, tú eres un ser humano, tú eres uno que tiene cuerpo, tienes dentro del cuerpo su alma y adentro de esto el espíritu. Ahora, por fe, salvos hoy, entra el Espíritu Santo y hace su morada adentro de nosotros. Entonces ya hoy en día la morada de Dios es adentro del creyente. Qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué no pudiera entrar adentro de uno en el Antiguo Testamento? Porque eran pecadores. No había limpia su alma. Entonces Dios no puede entrar donde hay suciedad. Pero la Biblia nos enseña que Cristo derramó su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cuando somos salvos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora somos santificados, somos salvos por la sangre de Cristo. El alma está limpiado. Ahora ya puede entrar Dios a uno que es salvo. Doy gracias a Dios. El Evangelio es 1 de Corintios 15, 1 al 4. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó. Y al resucitar el Señor Jesucristo,
echó allí su sangre en el tabernáculo. Y ahora cualquier persona que acepta a Jesucristo ya puede tener Dios adentro de él. Como un tabernáculo en el Antiguo Testamento ya son el tabernáculo y el Espíritu Santo puede morar adentro. Entonces la única pregunta es, ¿eres tú salvo? ¿Tienes tú el Señor Jesucristo como su Salvador? Si no, pues vas a ir al infierno. Esto no quiero yo. Yo quería explicar, ¿verdad?, cuáles son los 7 tabernáculos. Tú puedes ser un tabernáculo o un templo de Dios por fe, confiando en la sangre. La salvación es por fe. Dice la Biblia que tenemos redención por su sangre. Dice que somos salvos por su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cristo derramó su sangre y si aceptamos por fe al Señor como nuestro Salvador, confiando en su sangre derramada, ¿qué tenemos? Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Mora adentro el Espíritu Santo de un creyente. Qué bonito, ¿verdad? Entonces yo me gusta esta enseñanza, es una enseñanza bonita y gracias por ver, ¿verdad?, mi video. Espero que fue una bendición para usted también. Me encanta estudiar la palabra de Dios. Y yo quiero saber, ¿eres tú salvo? ¿Tienes el Espíritu Santo adentro? Si no, pues hay que ver los videos míos sobre el Evangelio, sobre la salvación, para aceptar a Cristo como su Salvador. Nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga. Adiós.